Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo tutorial en el cual les voy a hablar sobre el método difference de los conjuntos en Python. Este método lo que hace es retornar los elementos que están en el primer conjunto, pero que no se encuentran en el segundo conjunto. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos conjunto que lo llamamos set1. Vamos a llenarlo con nombres de ciudades. Por ejemplo, Quito, Lima, Bogotá, Caracas. Y vamos a crear un segundo conjunto llamado set2. Y allí vamos a ingresar, por ejemplo, Lima, Medellín, y por último incluyamos Cali. Entonces aquí tenemos dos conjuntos. Vamos a realizar la diferencia utilizando el método difference. Ya lo informé, el método difference retorna un nuevo conjunto. Entonces vamos a llamarlo set3. Utilizamos set1 punto y allí el método difference. Y como argumento le vamos a pasar el conjunto set2. Vamos a imprimir el conjunto set3. Ejecutamos hasta allí y obtenemos Bogotá, Caracas, Quito. Eso es debido a que esos son los nombres de ciudades que están en el primer conjunto, pero que no se encuentran en el segundo conjunto. Pude haber utilizado de forma diferente, por ejemplo, set2, set1, pero nos va a dar un conjunto distinto, porque aquí vamos a tomar los elementos que están en el set2, pero que no se encuentran en set1. Entonces, este es el método diferente. Como ya lo hemos visto, Python siempre ofrece un camino o diferentes formas para realizar una tarea. Entonces también tenemos un operador, que es el operador de resta o sustracción. Entonces vamos a utilizarlo. Entonces, utilizando los mismos conjuntos de la celda anterior, vamos a hacer aquí la diferencia, pero utilizando el operador. Entonces, tomemos set3 igual a set1, operador menos, y colocamos el conjunto set2. Vamos a imprimir nuestro conjunto resultante, que es set3, y vamos a ejecutar hasta allí. Entonces obtenemos Bogotá, Caracas, Quito. Vamos a hacerlo invirtiendo el orden de los conjuntos de set2 menos set1. Y vamos a ejecutar allí, perdón, no imprimí el conjunto set3. Entonces obtenemos Cali, Medellín. Entonces aquí ya con el uso del operador tenemos una forma adicional de obtener la diferencia entre dos conjuntos. Veamos a continuación otro ejemplo. Entonces, utilicemos un set1 y aquí vamos a incluir algunos deportes: tenis, baloncesto, fútbol. Y vamos a crear un conjunto llamado
C2 y vamos a incluir fútbol, patinaje y por último ciclismo. Entonces tenemos dos conjuntos, vamos a realizar la diferencia entre ellos. Entonces en C3 vamos con el set 1 primero, método difference y como argumento el conjunto C2. Y aquí vamos a imprimir el conjunto C3. Entonces obtenemos tenis, baloncesto. Vamos a convertir el segundo conjunto en una tupla. Recordemos que las tuplas se declaran entre paréntesis. Y vamos a ejecutar. Vemos que funciona sin ningún problema. Convirtámoslo en una lista. Las listas se declaran entre corchetes. Y ejecutamos y tampoco representa ningún inconveniente. Pero vamos a hacer esta diferencia asignándola al mismo conjunto C3, pero utilizando el operador de set1 menos set2. Y vamos a ejecutar hasta allí. Observamos que se lanza un código de error. Entonces, observamos de igual manera como ha sucedido en otras situaciones con otros operadores que si intentamos hacer la diferencia entre conjunto y tupla, se genera un código de error. Ya lo hicimos con una lista, vamos a hacerlo ahora con una tupla. Ejecutemos allí y también se genera el mismo código de error. Entonces, queda claro que el operador para efecto de la diferencia solo funciona entre conjuntos. Como hemos visto, cuando usamos los otros operadores como AND y el operador OR, también tenemos a veces la oportunidad de generar, para este caso, la diferencia, pero utilizando uno de los conjuntos ya existentes. Es decir, no se generaría un nuevo conjunto. Entonces, para ello utilizamos el método difference update. Entonces vamos a realizar un ejemplo utilizando el método difference update. Vamos a copiar los dos conjuntos que tenemos y los pegamos en esta celda. Vamos a ejecutar hasta allí. Y entonces vamos a utilizar el método difference update que, como lo mencioné, nos retorna un nuevo conjunto. Entonces utilizamos un conjunto ya existente y simplemente vamos a utilizar el método difference update y como argumento le vamos a pasar set2. Por lo tanto, lo que tenía el conjunto set1 se pierde y se le reasigna lo que devuelve el método difference update. Entonces vamos a imprimir set1. Entonces nos retorna tenis y baloncesto. Es decir, se han tomado los elementos que están en el primer conjunto, set1, y que no se encuentran en set2. Entonces la diferencia entre difference y difference update es que este último no retorna un nuevo conjunto. Hemos visto dos métodos que nos permiten obtener los elementos que están en un conjunto pero que no están en el otro. Ahora vamos a obtener los elementos que no se encuentran en ambos conjuntos. Para ello vamos a utilizar el método symmetric difference. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar estos dos
conjuntos que ya hemos venido utilizando para ver el ejemplo del uso del método Symmetric Difference. Entonces, este método también retorna un nuevo conjunto. Vamos a llamarlo set3. Entonces, vamos a tomar como primer conjunto set1 y vamos a utilizar el método Symmetric Difference. Como argumento le vamos a pasar set2 y vamos a imprimir el nuevo conjunto que se ha generado, que es set3. Entonces obtenemos tenis baloncesto. Tenis baloncesto porque está en el primer conjunto, pero no está en el segundo. Y ciclismo patinaje porque están en el segundo conjunto, pero no se encuentran en el primero. Entonces obtenemos la diferencia simétrica con el uso de este método que nos retorna los elementos que no se encuentran en ambos conjuntos. De igual manera que para los otros métodos, Python también para el método Symmetric Difference nos ofrece un operador. Es el operador que en nuestro idioma lo conocemos como acento circunflejo. Entonces vamos a utilizarlo para ejemplificar el método Symmetric Difference, pero utilizando el operador. Entonces, veamos un ejemplo utilizando estos dos conjuntos. Entonces, modifiquemos aquí porque esto es una tupla. Y entonces, de igual manera, esto nos retorna un conjunto. Vamos a llamarlo set3. Entonces sería set1 y utilizamos el operador y luego colocamos el segundo conjunto. Y vamos a imprimir el nuevo conjunto que se llama set3. Entonces allí obtenemos los elementos, que no se encuentran simultáneamente en ambos conjuntos. Esto es lo que conocemos como la diferencia simétrica. Pero vamos a mirar una situación sobre estos dos conjuntos en caso de que modifiquemos, por ejemplo, este a lista y vamos a intentar realizar esta misma diferencia. Voy a copiar y vamos a ejecutar allí. Entonces observamos que se genera un código de error y es porque no se puede utilizar el operador entre conjuntos y listas para este caso, y tampoco se puede hacer entre conjuntos y tuplas. Si ejecutamos allí, se genera también un mensaje de error. Podría ser útil también al momento de utilizar el método no crear un conjunto nuevo. Entonces para ello Python nos ofrece el método Symmetric Difference Update, el cual no genera un nuevo conjunto, sino que utiliza un conjunto ya existente y en este vamos a albergar los elementos de la diferencia. Entonces veamos un ejemplo con estos mismos conjuntos. Entonces vamos a utilizar el conjunto set1 y allí vamos a utilizar el método Symmetric Difference Update. Pasamos como parámetro el conjunto set2 y vamos a imprimir el conjunto set1. Entonces observamos que se ha modificado el contenido del conjunto set1. Entonces está la utilidad del método Symmetric Difference Update. Nos genera un nuevo conjunto. Bien amigos, hemos llegado al final de este tutorial.
Hemos visto unos métodos muy importantes para manejar nuestros conjuntos. El método difference y sus diferentes opciones, también sus operadores con los cuales podemos tener una versatilidad al momento de utilizar los conjuntos. Amigos, los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita para recibir notificaciones y compartan este tutorial. Gracias por su atención. Hasta pronto.